en Verbo no somos muchas iglesias, sino somos una iglesia con muchas congregaciones. Así que me siento en mi iglesia, saliendo de la otra, entrando a la transmisión. Esa es la lindura de la virtualidad ahora, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estamos para compartir. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Como yo soy catedrático, les voy a hacer preguntas, así que listos ahí con sus cámaras y micrófonos, porque ni modo. Pues qué bueno verles, familia. Y sobre todo, no lo había dicho públicamente, pero Mauricio, me alegra muchísimo cuando supe que ibas a estar a cargo de la congregación, ¿verdad? De verdad me alegré mucho por el privilegio que es servir a los demás, ¿verdad? Y tu corazón Amén. junto con el de la familia y otros hermanos también, ¿verdad? Es ser equipo, ¿verdad? Y me bendice mucho también que siguen siendo equipo con Marco Tulio, siguen siendo equipo con los demás que vengan, ¿verdad? Son hermanos que amamos. Pero ahí sí que cuando el Señor me puso como anciano en Verbo, me recuerdo esta frase: la gente no está para apoyar tu ministerio, sino tu ministerio es apoyar el ministerio de la gente, ¿verdad? Y entonces nuestra función es esa, ¿verdad? Saber qué es lo que el Señor está haciendo con ustedes, iglesia, y poderles servir. Entonces, pues bueno, Mauricio, tú me dices, empiezo, Gracias, Pablo, ¿cómo no? seguimos. Gracias por tus palabras. Ok, déjenme empezar con una oración y quiero bendecirles. Me alegra mucho ver ahí a Lili, a Angie, a Orlando. Qué bendición, de verdad. Ahí les voy a estar haciendo algunas preguntas, porque la idea también de Zoom es poder platicar, ¿verdad? Eso es algo que antes no se podía hacer en la iglesia, así que, pues, habitualmente, ¿verdad? Vernos las nucas fue lo que inventamos nosotros, ¿verdad? Entonces, como nos vemos las nucas, nadie puede platicar, hay un micrófono, pero aquí que nos vemos todas las pantallas, entonces estamos ahí para poder compartir. Ahí está en Prohibia May también, ¿verdad? Que está conectada. Ayer, pues, estuvimos muy contentos porque terminamos el programa Destino. Como bien decía Mauricio, yo soy parte también del proceso, ¿verdad? Del discipulado, y precisamente ese es el tema que yo les traigo, ¿verdad? Y quiero compartirles. Es una presentación, vamos a ver, la logran ver. Y se llama La Cruz del Discípulo, ¿verdad? Y quiero platicarles un poco sobre esto. Si a ustedes les gusta, pues, anotar o que puedan, me gustaría mucho y les invito, porque vamos a hacer un bosquejito que a mí particularmente me dio mucho. Sí la están viendo al derecho, ¿verdad? Sí la están viendo bien. A ver, es, la cruz del discípulo fue lo que yo aprendí de una forma del discipulado, y aprendí también una forma de qué significa lo que hacemos como iglesia. Y ustedes saben, bueno, creo que sí saben, nosotros como Zona 9 alquilábamos el local y en febrero de este año entregamos el local, y al final de cuentas uno se pregunta qué es la iglesia, ¿verdad? En el 2000 encontré un boletín de avances verbos, un boletín que hacemos aquí, y este boletín decía una iglesia sin domingo, ¿verdad? Y a veces no nos hallamos, como que si la iglesia no tuviera su reunión dominical, ¿qué es la iglesia, verdad? Porque hemos estado tan enfatizados en esto. Eh, y esto me surge porque en una ocasión me encuentro con un chico y le pregunto, ¿cómo estás en la iglesia? Y me dice, pues la verdad, yo lo veía como nervioso, pues creo que ya no estoy en la iglesia, me dice. ¿Y por qué? Le pregunto. Porque sé que era un buen muchacho. Me dice, es que fíjate que pues conseguí un trabajo, es un call center y me toca trabajar domingos. Y en mí el Señor me habló y me hizo reflexionar, ¿y cómo es posible que esta persona, hija de Dios, discípulo de Cristo, como no va el domingo a un auditorium, sienta que no está en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros como organización debiésemos de pensar en la gente que trabaja los domingos y hacer algo por ellos. Y decir, bueno, buscar esa celebración. A mí me alegra, familia Salazar. Qué bueno que estemos ahí juntos. Gracias. De hecho, por cierto, vos estás leyendo también el chat, así que aquí la conversación va a ser fluida. Pues les decía que Dios nos me permitió reflexionar, y cuando entregamos el auditorium en febrero, si no estoy mal, ustedes por ahí estuvieron también, ¿verdad? Tuvieron que entregar el salón o algo así. Fíjense que para mí fue una bendición, porque fue como quemar un barco, fue como entender la esencia de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro predica en Hechos 2, se convierte en 3,000 personas, no hicieron una mega sinagoga, ¿verdad? ¿Y esas 3,000 personas dónde iban a caber?
iban a caber en casas, iban a caber en discipulados pequeños, en grupos, en comunidades. Así que la iglesia tiene que ver más con el proceso de un discipulado. La iglesia tiene que ver más con entender quién es, qué significa el ser un discípulo. Y les prometo que yo lo digo así, tenemos 14 medios días efectivos a la semana, ¿verdad? Mediodía en los lunes, mediodía el martes, mediodía el lunes en la tarde y en la mañana. Y el domingo lo usamos mediodía para la iglesia. ¿Y qué hacemos con los otros 13? ¿Qué hacemos con los otros 13 mediodías? ¿Qué es la iglesia en ese momento? Bueno, pues tenemos una reunión de Nueva Mujer, tenemos una reunión de Juventud Verbo, nos reunimos de oración y entonces estamos queriendo meter alguna actividad cuando Dios nos demanda un poco más sobre esto. Y quiero empezar con esta reflexión, la cruz del discípulo, y quiero que sepan esto, ser discípulo no es solo beneficio, sino también sacrificio. Quiero repetírselo, ser discípulo no solo es un beneficio, sino también es un sacrificio. Hace poco, les voy a contar algo, creo que no sé si lo he dicho, pero Sarita me enseñó algo que me marcó mi vida paternal. Es que somos mentores de doble vida, no crean. Y una vez le preguntaba a Sarita, porque yo amo a mi hijo, de hecho aquí está, lo miran, ahí está Santi. Y una vez le preguntaba a Sarita, yo no sé qué hacer cuando, pues si yo soy un mal papá, ¿va? O le ofendo, o le digo algo, o hago algo que va a afectar su corazón, porque tengo la oportunidad hace 6 años pues ahora yo conozco al Señor, sé que muchas veces nuestros padres no conocieron o no sabían de una paternidad respetuosa, o no sabían de muchas cosas que ahora yo sí sé, me siento más responsable de fallar, y sin embargo sé que ya le he fallado. Y Sarita me dijo algo interesante, y me dijo, mira, si Dios, no te preocupes, porque si Él no tuviera un fallo de tu parte, o sea, si no le afecta algo, ¿dónde entraría Dios a actuar en su corazón? ¿Verdad? Entonces es Dios el que se encargaría de limpiar, de sanar, de cubrir esa parte. Y de verdad me dio mucha paz, me cambió mi perspectiva y entonces entendí esta frase que lo escuché de otra persona en un video TED, por cierto, pero me encantó también. Y decía, yo no preparo a mis hijas, tenía 2 hijas, para que sean felices en la vida. Y así como, ay, ¿cómo así? Si eso es lo que queremos, que sean todos felices. O sea, yo no quiero que mis hijas sean felices. Yo quiero que mis hijas, cuando tengan que llorar, lloren. Cuando se enojen, se defiendan y se enojen. Cuando les toque tener miedo, tengan miedo y sepan controlar el miedo. Y terminaba ya. Y cuando les toque reír, pues que se rían. Pero el problema es de que queremos un mundo feliz, que cuando no hay felicidad y cuando no hay problemas, pensamos que fracasamos o que todo falló o que el sistema está colapsando. Y no estamos aprendiendo que Dios está en todo momento. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de que el discipulado no solamente es un beneficio, sino también un sacrificio, de repente nos empieza a dejar de gustar el tema del discipulado, ¿verdad? Nos empieza a molestar ahí de repente. Ustedes que han vivido este proceso, ¿verdad? Con alguien, lo han podido experimentar. No es bonito siempre el discipulado. Hay un teólogo muy famoso, es alemán, Bonhoeffer se llama él. Él dijo esta frase y se las quiero citar. Um, dijo esto, que se lo pone un poquito más grande. Cuando Cristo llama a un hombre, se le ordena vivir y morir, ¿verdad? Él escribe un libro que se llama El costo del discipulado. Y precisamente un tema de lo que él toca, y suena un poco raro, pero se llama la gracia barata. ¿Y cómo así que la gracia barata, verdad? Y miren ese versículo que está aquí arriba, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saben que él era un teólogo alemán, que luchaba contra el nazismo, y él siempre defendió pues a su patria, ¿verdad? Él estaba en contra de Hitler, de hecho. Fue alguien que se le paró enfrente a Hitler y él estaba muy como convencido de sus creencias y parte de sus creencias era que la iglesia se había convertido en un lugar de beneficios, de una gracia barata, o que pareciera que el discipulado no tenía ningún costo. El ser discípulo, hay un costo de ser discípulo. Inclusive él, por todo lo que él defendía, él lo iban a matar, ¿verdad? Él estaba en contra de lo que estaba pasando porque era en contra de Dios. De hecho, a él lo ahorcan y un día antes de la horca, los que estaban presos le piden que haga un sermón. Y ahí
nada en auditorium con nuestro aire acondicionado y nuestro tarima y nuestro púlpito, no, en la cárcel él hace un sermón y él empieza a decir precisamente esto que les ponía. Dios nos manda a vivir y a morir. Eso es algo que decía en sus libros, es algo que manifestaba mucho. Y parte de lo que él decía era, cuando él iba a subir al lugar donde lo iban a ahorcar, él se hinca en las gradas y se pone a orar y finalmente él fue ahorcado. ¿Por qué? Porque tal vez su constancia y su celo delante del Señor lo hizo morir. Pero muchos de nosotros no queremos tocar ciertos temas o hablar del discipulado, porque no, pues se puede ofender la otra persona o se puede dañar hemos vendido que el cristianismo y el discipulado tiene que ver con que todo va a estar bien y todo va a estar bonito. Veamos qué dice la palabra de Dios con esto. Les voy a leer. A ver, así sí lo vamos a hacer participativo. Sí leen bien, ¿verdad? Vamos a empezar con Sarita, que es la de Confia. Sarita, léenos Lucas 9:22, por favor. De acuerdo. Dice Lucas 9:22, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas veces, sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que maten, resuciten el tercer día. Gracias, Sarita. Ahora, vamos a pensar en esto. Estaba hablando de Jesús, el Hijo. Habrá un juicio de Dios. Claro que lo puede hacer, pero ¿por qué de Jesús decide sufrir? Y quiero explicarte algo. Parte del cristianismo, parte del ser discípulo, es entender que nosotros vamos a sufrir. Hay un sufrimiento detrás de esto. Pero si tú crees que si hay un sufrimiento o un precio que pagar o un costo de ser discípulo, entonces vas a encontrar si tú crees que no, a ver, te vas a empezamos a en un hotel en Guatemala, pues la vacunación es muy baja, hubo una ola muy fuerte, y ahorita pues sabemos que todas las variantes, todo lo que existe, ¿verdad? Pero al final de cuentas decidimos ya aperturar. El próximo domingo tenemos nuestra segunda reunión presencial, hicimos una al mes, así vamos a ir como arrancando. Pero estoy consciente y ahora nuestro énfasis como iglesia no es, de verdad créanme, que es porque vamos a celebrar. Nosotros cambiamos el énfasis de la iglesia y más que por pandemia, fue por diseño de Dios. Quiero que entendamos esto. La iglesia no es un grupo que se reúne los domingos y que tiene grupos pequeños. No es la iglesia eso. La iglesia son las pequeñas comunidades en las que están discipulándose, creciendo y sirviendo al mundo y que se juntan a celebrar. Pareciera lo mismo, pero no. ¿Dónde está el énfasis? El énfasis es que si este chico que les decía del call center está en un grupo pequeño, está siendo discipulado y está afectando a su mundo, no importa que no vaya a la celebración dominical. Pero nosotros hemos marcado que esta reunión, en este día, que venimos a celebrar a Cristo, no quiero que perdamos la importancia de lo que estamos haciendo, pero no es la iglesia, es una celebración que la iglesia hace el primer día de la semana, que por tradición se cambió, ¿verdad? Pero lo hacemos para entregarle al Señor nuestra vida y celebrar juntos que Jesús vive y que Él resucitó. Pero eso no es la iglesia, solamente, ¿verdad? La iglesia es que nosotros estemos conectados, sirviendo y que estemos por sobre todo compartiendo, ¿verdad? Lucas 9:23 dice lo siguiente. Vamos a ver. Lili, ¿tú me puedes apoyar leyendo? Por favor. Sí. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ok, excelente. Miremos esos 3 puntos. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Ok, está bien. Bueno, pues les dejo 3 requisitos. Negarse a sí mismo,
tomar una cruz y seguirlo, ¿verdad? Les pongo dos ejemplos, una a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, era alguien que tenía mucho dinero, y le dijo, sígueme, y dice la Biblia, lo dejó las mesas, que significaba, dejó, no es lo mismo Pedro dejar las redes que Mateo dejar las mesas, ¿verdad? O sea, realmente era un cobrador, era su sustento, dejó todo y le siguió. Pero el joven rico famoso, ¿verdad? Que le dice, bueno, pues vende todo, ¿no?, a los pobres y sígueme, no quiso dejar esto. O sea, la decisión de seguir es compleja, ¿verdad? Pero antes de esto implica dos cosas más y se las quiero enfatizar acá. Tres elementos importantes: negarse, cruz y seguir. Y quiero hacer un poco de énfasis en estos tres elementos. Número uno, negarse. Significa que nosotros no es negar nuestra identidad, sino es renunciar a nuestra vida egocéntrica. De hecho, piensen en esto. Si ustedes dijeron que sí a Jesús, no es renunciar a su identidad, sino a su voluntad, ¿sí? E inclusive, de repente es negar un poco lo que el Señor nos está mandando de poder nosotros dirigirnos, a autodirigirnos, o que Él nos dirija. De eso trata. Y uno dice, amén, gloria a Dios. Ok, tu negocio, ¿estás encomendándole a Dios tu negocio, tu vida laboral, tu vida académica? ¿Realmente qué te motiva? Yo trabajo mucho con jóvenes, me encanta, máxime cuando están a punto de entrar a la universidad. De hecho, eso es lo lindo de Destino, ese es un buen perfil, ¿verdad? Cuando, pues antes de entrar a la universidad, frena un poco tu vida y todo es como, no, ¿cómo vas a frenar tu vida? La San Universidad. De hecho, yo soy alguien que defiende la universidad, me encanta. Actualmente, pues tengo 2 licenciaturas, tengo una maestría, estoy estudiando una segunda maestría en el extranjero, porque como ahora todo es virtual, apareció una de teatro y artes escénicas en México y dije, no, hombre, ¿por qué se me atraviesan estas cosas a mí? De hecho, soy malo con las tesis, malísimas, ¿verdad? Y vi un meme que decía, nunca más vuelvo a hacer una tesis, ¿verdad? Y nunca más vuelvo a hacer nada de tesis y de repente, ay, mira cómo está este posgrado. Y ahí vuelve uno a caer a las cosas. De hecho, estoy haciendo mi tesis de la segunda maestría. Me encanta la universidad, me gusta, es mi trabajo, es lo que hago, es lo que vivo, aparte de la iglesia. Pero no es, no, pero es porque es conocimiento y me gusta aprender y enseñar. Pero la sabiduría que Dios nos da es aprender que el conocimiento que tengamos lo podamos manejar y lo que podamos enseñar. No solo es obtener conocimiento. Y en este caso, negarse significa, número uno, es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Número dos, tenemos que tomar la cruz y eso significa un sacrificio diario, voluntario. Esa es la clave de esta cruz, que ahorita vamos a analizar esto. Y seguir es obedecer al maestro, ¿verdad? Es, andate por aquí, andate, da esto, dalo. No lo es, pues no lo doy. Jesús en un momento a sus discípulos le dicen, por favor, no lleven ni capa ni espada, ¿verdad? Y en otro le dicen, por favor, lleven capa y espada. O sea, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es? Pues escuchar la voz de Dios y Dios te va a ir guiando en tu diario vivir. A veces es tiempo de parar, es tiempo de activar, es tiempo de dar, es tiempo de recibir. No creamos en un absolutismo, sino simplemente escuchemos la voz de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y analicemos estos tres elementos. Número uno, bueno, este último elemento que quiero hablarles, y ese es el tema, ¿verdad? La cruz del discípulo. Y algo interesante de la cruz, ¿verdad? Era, pues, digamos que la cruz era un castigo común en el tiempo romano, ¿verdad? De hecho, era para los esclavos, para los prisioneros, para los malandrines, ¿verdad? Y de hecho, la Comisión de Pureza del Vaticano decide ponerle un calzoncillo a Jesús para su crucifijo, pero realmente Jesús muere desnudo, no los dejaban en calzoncillos, ¿verdad? Pero no iban a poner a Jesús desnudo, la gente moría desnuda, era humillante, era algo que la gente no quería, pues, vivir. Pero los condenados, eso es algo que yo quiero resaltar, los condenados a morir llevaban la cruz obligado. La diferencia es que el discipulado requiere de que llevemos voluntariamente una cruz. ¿Y por qué Jesús no dice lleven a la mochila, lleven el pan de vida, lleven, no sé, lleven el agua que da vida? Porque Jesús usa, que quiere ser mi discípulo, niéguese
tome su cruz todos los días y sígueme. ¿Verdad? ¿Por qué no dar otro ejemplo? Porque Jesús sabe que es un sacrificio. Jesús vino a sufrir, ¿verdad? Pero sufrir no significa, o padecer o tener sacrificios, no significa no ser feliz, no significa no ser pleno, ¿verdad? Y bueno, yo quiero invitarles, si están escribiendo, y como soy un buen, no sé si bueno, pero me encanta ser maestro, quiero que dibujan en su libro, ahora saquen una hoja, les voy a pasar un taller vertical y horizontal, y les voy a enseñar algo que cuando decía, bueno, ser discípulo, ser iglesia, significa tomar la cruz, estar cercano a Jesús, significa tener la cruz. Entonces, yo aprendí esto y se los quiero mostrar porque lo aprendí muy fácil. La cruz son dos palitos o dos líneas, ¿verdad? Hay una línea que es horizontal y hay una línea que es vertical. Así que ustedes ahí donde están, dibujen, si pueden, si quieren, esa cruz, ¿verdad? De manera horizontal y vertical. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a hablar que esto son la relación, que es una relación horizontal. De hecho, cuando Jesús le preguntaron en qué se resumía la ley, Jesús mencionó algo que nos quedó a todos. Pues bueno, pues son dos mandamientos. Ama a tu prójimo, ama a Dios por sobre todas las cosas, indica una relación personal, y a tu prójimo como a ti mismo, es una relación horizontal. Y con eso se cumple la ley. Si tú no quieres estudiar la Biblia, pues vive esas dos y ya estuvo. Pero es sumamente difícil entender todo lo que complica la relación con Dios y la relación con mi prójimo. De hecho, los 10 mandamientos, ustedes saben, de los 10, 6 tienen que ver, o los primeros 4 tienen que ver con eso, ¿verdad? Una relación con Dios, y los otros 6 tiene que ver con ese prójimo. De hecho, cuando al joven rico le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le responde, Jesús le dice, bueno, pues no mentirás, honra a tus padres, no sé qué. O sea, Jesús le empieza a mencionar los últimos 6, ¿verdad? Y le dice, pues todo eso se los cumplo. Todo eso lo cumples. Ok, pues ahora vamos a ver qué tan convicción personal con Dios tiene, con tu padre que te dice, vende todo y dáselo a los pobres y seguime. ¿Verdad? Y entonces esa relación horizontal de repente fue un poco complicada para él. Entonces, en el centro quiero que les pido esto. Escriban la palabra Cristo. Cristo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una intersección. Jesús precisamente vino a hacer esa intersección con nosotros. Jesús vino a hacer como esa pita que une esas dos vertientes, ¿verdad? Donde nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con Dios se puede unir, ¿verdad? Antes de esto, pues solo había como, pues, yo me puedo relacionar con mi prójimo. El único que se puede relacionar con Dios es el sumo sacerdote en representación mía, pero Jesús vino a amarrar estas dos y inclusive a decir, ustedes aman a Dios y no aman a su prójimo, entonces mienten. Mejor antes de llevar tu ofrenda al altar, mejor ve con esta persona que tienes problemas, arregla las cosas y cuando ya arreglas, vas y relacionas conmigo, ¿verdad? Y también dice, si ustedes no aman a los que ven, ¿cómo pueden amar a los que no ven? O sea, Jesús vino a relacionar esos dos tipos de relaciones, el horizontal y el vertical. Y nos dice y nos enseña que tiene que ver cómo amamos a Dios a la medida que amamos al prójimo. Y al revés, y tiene que ver cómo amamos al prójimo en la medida que amamos a Dios. Vamos a leer este versículo. Vamos a ver, ¿quién se anima? Ya, Johanna, ¿te animas a leer un versículo? Aquí se los voy a publicar. Vamos a leer Lucas 15:5. Si me puedes apoyar, por favor. Dijo Johanna. Johanna, sí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Excelente, muchas gracias. Miren estas dos palabras. Mucho y nada. Y Jesús dice, bueno, yo soy la vid, ustedes las ramas. O sea, la vid es, no sé si han visto una higuera, es donde salen las uvas. Si tú cortas las ramas de la vid, pues se secan, ya no pasa nada, ¿verdad? Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, y miren el orden, permanece en mí, yo permanezco en él, dará mucho fruto.
pero separados de mí ustedes no pueden hacer nada. O sea, han visto el 0-100, ¿verdad? Y con Dios es así. Si estás con Él, das mucho. Si no estás con Él, pues Él, nada, ¿verdad? Sin Él no podemos hacer nada. Jesús es el centro de lo que estamos hablando del discipulado de la iglesia. Jesús es lo que nos debe de unir. Ese es el centro de todo lo que pasa en nuestra vida. Jesús debe ser la razón de nuestro existir. Jesús fue la razón por la cual Bonhoeffer se hinca antes de ser ahorcado y está tranquilo porque él sabe que hizo lo correcto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender de que, por ejemplo, el hecho de compartir su palabra en Zoom, el hecho de que estamos nosotros hoy celebrando, es que no es por ti, ¿sabe? Que los que somos ancianos en Verbo, y ahorita estamos en pandemia, estamos viendo, ¿y cómo hacemos para que, no, lo voy a hablar en general, pero ¿cómo hacemos para atender bien a las personas, ¿verdad? Y que las personas puedan estar contentas. Perdonen, la convocatoria dominical es aquellos que quieren celebrar. Y si los que entienden qué es celebrar juntos y qué es para Jesús, ¿verdad? Si tú no entiendes qué es celebrar juntos y estás pensando que la iglesia es como un restaurante en donde pues tú pides un menú, ¿verdad? Y si me gusta la alabanza, me gusta la prédica, pues entonces estoy satisfecho, las sillas están bonitas, atienden bien a mis hijos, atienden bien a los jóvenes, entonces no, esta iglesia me parece muy bien, ¿verdad? Y es más, voy a dar mi ofrenda y mi diezmo. Eso pareciera como que estamos pues mercadeando, ¿no? Pareciera como que no, y si no me gusta me voy a otra, ¿verdad? Igual hay muchas opciones, etcétera. Al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que cambiar esa tradición. Nosotros estamos aquí para celebrar a Jesús, ¿verdad? Te invito a que puedas participar. Si tú pues, no le ves importante al reunirnos y congregarnos y celebrar a Jesús, ¿verdad? Y no importando, claro, qué bendición y créanme que pues yo creo también en que podamos mejorar, ¿verdad? Ahora que es audiovisual, yo soy comunicador como primer carrera, así que soy productor audiovisual, así que me gusta mucho esto y tratamos de hacerlo con excelencia también. Pero yo sé que lo importante no es que te guste el video, la alabanza, lo importante es que al Señor le guste, ¿verdad? De hecho, la alabanza no es para que a nosotros nos guste. Cuando te digan, es que a mí no me gusta la alabanza, qué bueno, porque al que le gusta debe ser a Dios. Y a Dios no mira ritmo, sino corazón, ¿verdad? Y cuando tú cantas con el corazón correcto, como un sacrificio vivo, entonces Jesús se agrada. Es la mejor alabanza, es aquella que su iglesia canta de corazón, no es la que suena mejor. Claro, soy músico también, hay que hacerlo con excelencia, pero el que escucha tenemos que hacerlo con voluntad de adorar a nuestro Dios. Y todo tenemos que hacer para Él. Jesús es el centro, ¿verdad? Y sin Él no somos nada. Vamos con la línea horizontal. Y abajo, ahí en su dibujito, escriban la palabra. Ahí, abajito escriban palabra, ¿verdad? Y, a ver, Roxana, si me puedes ayudar a leer este versículo, por favor. Bien. Jesús, Juan 8, 31 y 32. Si lo logras ver. Bien. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchas gracias, Roxy. De hecho, todos nos quedamos en este último versículo, ¿verdad? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos queremos ser libres? ¡Amén! Todo el mundo. Ok, ya leyeron el 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad no es conocer a Jesús, decir, ay, ya sé que Jesús es el que nació y que celebramos ahorita, ¿verdad? Y no, o sea, eso es conocer. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y, ¿verdad? Ahí sí que en teología nos enseñan que cada palabra tiene un propósito, ¿verdad? Y el 32 empieza con un y conocerán, o sea, quiere decir que hay una relación con el anterior, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a los judíos que habían creído en él? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No sé cómo está tu vida actualmente, pero ¿cómo está
¿cómo están la fidelidad a la palabra de Dios? Porque te prometo que Dios quiere bendiciones para nosotros, de verdad. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos convencidos de eso y estamos fieles a eso que creímos o leímos o escuchamos en la palabra de Dios? Y de hecho, ¿saben qué? No sé, sé que jóvenes, por ejemplo, ¿saben qué promuevo mucho? Bueno, y ahora en un mundo virtual con apps y con la audiobiblia. En Guatemala, y Sarita es testigo, bueno, Mauricio también lo fue, hay tráfico. Bueno, usted le dice empresa, ¿verdad? Aquí la presa es a nivel mundial, ¿verdad? O sea, estamos en el top 5 tal vez, digo, del mundo. No sé cómo está, pero puedo asegurar de que los que han estado en Guatemala, ustedes saben, o sea, hay como 2 horarios que no son pico ahora. Uno es como de 11 de la mañana a 11:30, por ahí, y el otro es como de ya sí, un poquito más horas, que es más o menos como a la 1 de la mañana para las 4, ¿verdad? De ahí todo es tráfico todo el tiempo, ¿verdad? Y saben que yo dejé de pelear con el tráfico y dije, ese es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Escuché la teoría en la universidad, no estoy analizándola, pero el argumento era que la letra va a desaparecer. ¿Para qué vamos a escribir si lo podemos ahora decir? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que escribirlo? La letra escrita surge como un medio de comunicación hace varios siglos para que la gente, el conocimiento pudiera permanecer y ser transportado y ser compartido. Entonces esa es la importancia de la lectura. Sí, pero es que ahora la única forma no es leyendo de aprender. Podemos ver, podemos escuchar los audiolibros, por ejemplo. Y yo promuevo mucho la audiobiblia, ¿verdad? Y máxime porque esa es la forma de hacerlo. La fe es por el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el punto? Porque muchos de las siguientes generaciones, y tal vez ustedes también, en su generación, no sé cómo son sus hábitos de lectura, a muchos les cuesta leer. Decía, bueno, pues no lea, escucha, ¿verdad? Y medita. Si de hecho no crean que en esos 3,000 personas todos tenían su Nuevo Testamento en el brazo, ¿no? Y iban a escuchar la palabra de Dios en la predicación. Y después meditaban y compartían, y dice la Biblia en Hechos, que las enseñanzas de los apóstoles las ponían en práctica. Lo importante de esto, y quiero resaltar, no es el hecho de que si escuchamos de la palabra de Dios, sino que dice la Biblia, mantenernos fieles. No es saber. No nos referimos a que yo sé el versículo, ¿verdad? Yo sé el versículo. Pues, le mandé un meme a mi esposa hace poquito. Ella es psicóloga, ¿verdad? Y me gustó el meme porque el meme decía esto. ¿Qué pasa con los estudiantes de psicología que están con problemas emocionales? Lean sus notas y ya, decía. O sea, que abran sus cuadernos y empiezan a leer, ya se van a estar bien, ¿verdad? Obviamente, pues, es broma porque en la terapia y todo. Pero el punto es, me empecé a pensar en los cristianos, ¿verdad? Tienes problemas en tu vida, pero ¿por qué no abres la palabra de Dios? De hecho, las personas que dicen es que no he escuchado a Dios, yo decía, pues si, uno, él se llama palabra, o sea, él no puede dejar de hablar, y dos, ya todo lo que tenía que decir está ahí, ¿verdad? Léelo, y después créelo, y por último, aplícalo. Si no lo haces, no digas que Dios no te habló, pues no quieres escuchar de Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre nos habla. El punto es que no es saber versículos, es cuánto de esos versículos aplicas, principalmente en los momentos de crisis en tu vida. Los momentos de dificultad. Ahorita en pandemia todos perdimos algo, ¿verdad? Yo también soy sobreviviente de COVID, ¿verdad? Ahorita que decía Mauricio. Y de verdad uno se pone a pensar en, ¿me va a tocar, no me va a tocar, cómo me irá? Todos perdimos la libertad, todos perdimos tal vez negocios, dinero, todos perdimos algo. Y otra vez, no, Dios no está porque cuando sufro Dios no está. ¿En qué momento se dijo, o qué momento dice la Biblia que no vamos a sufrir como hijos de Dios y como discípulos? A veces vamos a sufrir por ser hijos de Dios y discípulos. Y a veces vamos a sufrir porque hay un mundo de maldad que los cristianos necesitan ser luz y redimir. O sea, sufrimiento hay por todos lados. Pero, ¿y qué? ¿Cuál es el problema con los cristianos? Dios no deja de ser Dios por eso. Todo lo contrario, esa es la muestra de por qué los hijos de luz tenemos que salir y ser luz y no estar tapados en una caja, que yo le llamaría auditorium, su iglesia, ¿verdad? Y estar ahí metidos todos,
y no siendo luz a quien no necesita. Vamos con el siguiente. Uno es... ¿Sí? No. ¿Alguien quiere hablar? Me dice. Sin pena. Oración es la segunda. Pongan arribita, oración. ¿Cómo se vive la relación horizontal con Dios? Abajo, con la palabra de Dios, es el fundamento, es la base, pero hay algo diario que eso sí es personal, eso es individualizado, es la oración, la vida de oración. Vamos a ver, Alejandra Loria, no sé si puedes abrir tu micrófono y te voy a poner este versículo si me ayudas a leerlo. Si no puedes, me dices sin pena. Juan 15:7, por favor. Buenos días, con mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto, Alejandra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Muchas gracias, Alejandra. Este versículo le encanta solamente a los jóvenes. Pidamos lo que queramos, un play, pidamos vacaciones, pidamos, no sé. Lee todo el versículo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Saben por qué? Porque si permanecemos en Dios, si conocemos su palabra, sabremos qué pedir. Y dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal para nosotros, para nuestras cosas, ¿verdad? Pero si estamos cimentados en la palabra de Dios y sabemos qué pedimos, yo no le pido a Dios que nos sufra. Yo no le pido a Dios que mi hijo jamás vaya a sufrir en la vida. No, yo le pido que cuando él sufra por mi causa, por otra causa, Dios lo rescate, porque es que eso dice la palabra de Dios. Yo le pido que él, en su dolor, que de repente se van a burlar en el colegio, yo lo que pido es que Dios guarde su corazón y enseñarle a amar a quien lo maldijo y que él bendiga la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios. Y yo oro conforme a la palabra de Dios, porque yo sé que sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, ¿verdad? Hay un proverbio interesante, o salmo, no me recuerdo, creo que es proverbio, pero dice: no me des más para que me olvide de ti, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que maldiga tu nombre. Pero saben que la teología es progresiva, porque eso está en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué dice Pablo? Sé vivir humildemente sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, en el Antiguo Testamento le negociaban a Dios, así como, y está bien, ¿verdad? Señor, al final el corazón era: Señor, te quiero honrar, si me das poco, pueda que te maldiga, si me das mucho, pueda que se me olvide. Y ha pasado en la actualidad. Pero Pablo llega a la madurez espiritual de decir, no, pues si me das mucho, me das poco, yo voy a estar tranquilo, ¿verdad? Y Pablo tenía abundancia, él era un fariseo, él era comerciante, él hacía carpas y de repente estaba en la cárcel sin nada. Y él dijo: bueno, pues yo sé vivir en cualquier condición. Entonces, cuando conocemos su palabra, y entonces voy a rezar el versículo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, porque sabrán qué pedir y van a recibir, porque Dios va a darles lo que exactamente quieren, ¿verdad? Vamos con la tercera, comunión. Del lado izquierdo, derecho, como quieran, pongan comunión. Yo no sé ustedes, ahorita que escuchaba los anuncios y ver estas actividades que están haciendo, inclusive compartir el pan, ¿verdad? Ahorita es compartir el puré de papas. Yo diría, me apunto yo, pero va a llegar un poco frío. Pero espero que alguien se apunte, ¿verdad? Pero es que saben que es compartir con sencillez. Eso es lo que es la iglesia. Comunión. De verdad, algo que Dios me ha enseñado mucho, y por eso les digo, nuestro énfasis como iglesia ahora no es el domingo, no es el auditorium, son las comunidades pequeñas, son las familias, las iglesias en el hogar, pero entendiendo que la iglesia en el hogar empieza con mi esposa, Santi y yo. O sea, esa es la primera iglesia que yo tengo que pastorear. Luego me junto con otra familia, compartimos, vivimos. Yo no sé cuántos de ustedes realmente son amigos, cuántos de ustedes disfrutan. No solo es por religiosidad o por pagar una tradición. De verdad, mis mejores amigos se encuentran en la iglesia, puedo confiar en ellos, porque tenemos que crear una comunidad de comunión, común unión, eso significa la palabra comunión. Estamos unidos en común con algo, ¿verdad? ¿Y qué más que Cristo? Y Cristo nos hace, ¿saben? Nos hace amarnos sobrenaturalmente. Cristo nos hace amarnos de una manera que no entendemos. Mauricio, ¿me puedes apoyar con este versículo? Vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Por favor, Mauricio. Con gusto.
Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Gracias, Mauricio. Cuando yo leo este versículo, muchos se preguntarán, Jesús, te confundiste, porque ese ya lo habías dicho antes, no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo porque está en la ley. Tú después dijiste, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pues son dos: amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es lo nuevo? Es que lo nuevo está así como yo les he amado. Eso no existía antes. Eso es algo nuevo en ese momento. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Y es que eso no es pregunta en primer lugar, ¿verdad? Nos encanta pelearnos. Saben que la iglesia protestante, dentro de sus debilidades, es que se multiplica por división. Eso suena raro, pero es la verdad, ¿verdad? Se multiplica porque ya no quiero armo mi iglesia, ya no quiero armo mi iglesia, ya no quiero armo mi iglesia. Y al final de cuentas, y también caemos en la tonta idea de estarnos comparando y decir, no, ¿qué iglesia es la mejor? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es? Claro, en humildad tenemos que buscar lo que nosotros consideramos esa sana doctrina, pero tenemos que honrar al cuerpo de Cristo, tenemos que saber que la iglesia somos todos, ¿verdad? Y en la medida que nos amemos, vamos a saber que somos discípulos de Dios. Otra vez, es parte de la cruz diaria que tenemos que tener. Que Cristo sea nuestro centro, que el fundamento de la palabra esté en nosotros todos los días. Si no te gusta leer, escúchala y después vívela. Tener un tiempo de oración todo el tiempo. Y ahorita vamos a la parte de amarnos sobrenaturalmente. ¿Qué es lo sobrenatural? Como Jesús nos amó. ¿Saben que Jesús amó hasta el romano que le escupió en la cara y los perdonó? ¿Verdad? Y nosotros, porque tenemos diferencias doctrinales o porque pensamos que estás educando mal a tu hijo y no al mío, nos peleamos o nos empezamos a juzgar y no nos vemos como hermanos. En Verbo no nos decimos hermanos, hermano, ¿qué tal? ¿Saben? Porque yo a mi hermano no le digo hermano, mi hermano se llama Edgar, y le digo Edgar, ¿verdad? No me siento faltando el respeto. Esa es una excusa que tenemos en la iglesia para no aprendernos los nombres, la verdad. Pero tenemos que llamarnos por nuestro nombre. Amarnos como Dios nos dice que nos amemos, como Jesús amó, incondicional, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Por ahí entiendo que Roxy se está uniendo hoy a esta comunidad, se está identificando con Verbo en San José. ¿Qué quiere decir? Pues es mi hermana, ya es mi hermana, porque yo tengo la fe de que esa es mi comunidad, es mi iglesia local, es mi grupo pequeño. Y de repente va a mi iglesia en el hogar, tenemos un grupo, o mi grupo de Nueva Mujer, o como sea, pues ella es mi hermana y yo voy a velar para que ella esté bien y voy a servirle en mis dones que Dios me ha dado, yo voy a aprender de los dones que Dios le ha dado a ella, ¿verdad? Y ya se convierte en mi hermana. Eso solo pasa sobrenaturalmente cuando Jesús nos pone a amarnos y nos pone esta condición, amarnos como Él nos amaría. Y cuando piensen en esto, o sea, hasta tu jefe que no te cae bien, tu maestro que no te cae bien, tus padres que no te caen bien, tus hijos que no te caen bien, pues todos nos tenemos que amar como Jesús amaría. Y Jesús nos dio el modelo. Y el último punto que yo quiero ya concluir es el testimonio. ¿Sí? Esa es la otra línea en la que tenemos. Esto es con el mundo. Nos encanta, no sé, mucho es la expectativa ahorita en Costa Rica. De hecho, Mauricio me regaló un librazo hablando del movimiento LGTBIQ y todo lo que está pasando. Yo estoy muy pendiente de este tema, pero quiero hablar sobre algo. Aquí en Guatemala se están blindando leyes. Somos un país bastante conservador, entre comillas, ¿verdad? Y estamos con la expectativa de que la iglesia va a crecer. Guatemala es un 50% protestante y sí hay una fuerza política, por supuesto, y se están viendo otros países, ¿verdad? Todo el tema por ejemplo, el aborto, por mencionar un tema. Pero saben que Dios no gobierna el mundo.
Y va a decir, no, ¿cómo si? No, Dios no gobierna el mundo, si no el mundo no fuera como está. Los hombres gobiernan, tampoco el diablo. Somos los hombres, o son los hombres los que están gobernando bajo sus criterios. Hay una agenda, el enemigo puso un sistema, por supuesto que sí, pero ya lo dejó flotando y nosotros estamos en ese sistema, ¿verdad? Es un engañador, por supuesto, nos dice que tiene poder todavía, y quienes lo creen se lo otorgan, y sí tiene el poder de las personas. Pero a lo que voy es, cuando más oscuridad hay, es cuando más oportunidad tenemos de ser luz. Cuando una ley de aborto se aprueba, es cuando más mujeres que han abortado existirán. Y entonces tenemos la oportunidad más de ir a amar a las personas y ser luz, ¿verdad? Yo no sé cuánto queda en tu corazón si miras a una mujer con un pañuelo verde, pero en mi corazón hay amor, hay misericordia, aunque no comparta sus ideas, pero es que tampoco odio a las personas, porque hemos confundido el mundo que Dios dice apartarnos con el mundo que Dios dice amar, de tal manera, ¿verdad? Que hemos confundido, porque no nos apartamos muchos de las ideas, como la avaricia, por ejemplo, como que lo más importante es tener dinero, y por eso necesitas una universidad, para que tengas dinero, para que te vaya bien en la vida, y dejamos de confiar en nuestro Dios. Se nos olvida Mateo 6, que dice que Dios sabe nuestras necesidades y nos va a dar conforme Él quiere. Ese es el sistema del mundo del cual hay que huir, ¿verdad? Si no, yo trabajo por adoración, yo estudio para prepararme y adorarme con mi trabajo. Yo doy clases en la universidad no por dinero, sino porque me gusta enseñar, y puedo ser luz a gente no cristiana, y amo la enseñanza y la educación, y creo en lo que la educación puede hacer en la vida. Yo por eso lo hago, y adoro al Señor con eso, no por dinero. Pero hemos caído en que el mundo al que debemos de amar lo odiamos, y el mundo que debemos odiar lo amamos. Me refiero que al mundo, odiamos a las personas que creen en el sistema del mundo, que a veces nosotros secretamente también creemos. Y no amamos de tal manera. Jesús vino, saben que Él no se peleó con la prostituta, Él no se peleó con el cobrador de impuestos, Él no se peleó con Zaqueo. Él fue a comer con Zaqueo y no fue a comer con fariseos. Él fue a comer con todos. Y bueno, y no quiero generalizar, Jesús tampoco odiaba a los fariseos. Lo que odiaba era cómo ellos, en un buen sentido, habían malinterpretado su palabra. Eso sí le dolía. El punto es que tenemos que amar al mundo, y eso es a través del testimonio. Y quiero concluir con un par de versículos más. ¿Me ayudan, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere? Levanta la mano ahí. Que no haya participado. Alguien valiente. Que quiera leer un versículo. Vamos a ver. Abra su micrófono y léalo. ¿Quién? A la 1, a las 2. Y a las 3. Ahí está. Me llega. Por favor. Ok, vamos a ver. Nada más un segundo para ubicarme. Mi Padre, bueno, Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Excelente, gracias. Mi Padre es glorificado. Estamos aquí para darle gloria a Dios, ¿verdad? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Se trata de mostrar, ¿verdad? Se trata de ministrar. O sea, pensamos que solo los que son ministros, como los ancianos, son los que pueden demostrar. No, somos la iglesia somos todos. Nosotros como ancianos estamos para coordinar esta celebración y para enseñarles a ustedes lo que ustedes deben de hacer. Y yo, como iglesia, demostrar el fruto. ¿Y qué dice la Biblia? Y mucho, así se glorifica mi Padre, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Miren este versículo. Bueno, ustedes lo conocen, pero solo quiero que puedan pensar. Tal vez no, se lo voy a leer yo. En cambio, el fruto del Espíritu, en cambio, lean Gálatas 5:21, etcétera, habla de las obras de la carne. Analicemos cómo está nuestra ira, nuestro enojo, nuestra pureza sexual, etcétera. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es, y quiero que pongan a pensar cualquier conflicto, pongan en el conflicto que tengan ustedes en su vida en este momento, sea dinero, sea laboral, sea eclesiástico, sea familiar, cualquier conflicto que ustedes tengan, y piensen en cómo cómo sería el resultado si reaccionaran con esta actitud: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas, porque imagínense esto. Ok, yo tengo un problema con mi jefe. Ok, humildad, me lo pongo y lo demuestro.
No, tiene razón, jefe. Usted es el jefe. Pienso que no es así, pero voy a hacer lo que usted. Amabilidad. Le voy a hablar. Sí, perdone, jefe, le voy a hablar con todas. Bondad. Y mire, me voy a quedar una hora más de mi trabajo. Y no se preocupe, yo voy a hacer este trabajo. No es mi responsabilidad, pero yo lo voy a asumir y voy a hacer. Fidelidad. Y lo voy a terminar aunque no me estén viendo. Paciencia. No me sale, pero voy a estar. ¿Me explico? O sea, si agarren cualquiera, la universidad, cualquier conflicto y le metemos este fruto del espíritu.